El tema inflación sigue preocupándonos y ocupándonos, y también a la dirigencia gremial. De hecho, CGT ha mantenido una reunión de mesa chica donde se empieza a hablar de algún tipo de acto o marcha, pero ampliándolo el reclamo. ¿Se acuerdan que nosotros comentábamos hace un par de programas que había una idea de la Central Obrera de hacer algún tipo de movilización a los emblemas del sector empresarial, llámese la Sociedad Rural, la COPAL o la Unión Industrial Argentina? Ir a esas sedes para visualizar quiénes son los generadores de inflación en el país. Eso fue bajando en intensidad un poco porque se tendieron algunas negociaciones, porque el gobierno trató de calmar esas aguas para no profundizar la diferencia con el sector empresario, y porque varios dirigentes están participando de la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo que se desarrolla en Suiza. Más allá de esto, en los días que pasaron, hubo reuniones de mesa chica de CGT, unos 10 dirigentes aproximadamente. Se comprometieron a seguir con estas conversaciones, a ampliarlas la semana próxima. La idea es hacer un gran acto, una movilización, en donde el movimiento obrero recobre un poco de músculo en el accionar y que cuestione el accionar no solo del gobierno, sino también de los empresarios y hasta de la oposición, con la cual es difícil consensuar. ¿Vieron que piden mucho diálogo, consenso y demás? Bueno, es complicado. Me corro un poco del tema gremial, ¿no? Se reclama más diálogo con una oposición que, por ejemplo, pone a discutir la boleta única. Y por otro lado dice que no hace falta una modificación de la Corte Suprema porque esto es querer sacar rédito político y hasta correrse de la Constitución. Dicho, la justicia es uno de los sectores más cuestionados por la población, y no tiene que ver solo con lo que pasa en Comodoro Pi, sino en general con la justicia. Pero miren cómo se da esto. Por un lado ponen en agenda algo que realmente no es de urgencia, como la boleta única, y por otro lado dicen, no, esto de ampliar la Corte a 24 miembros, la verdad que no tiene sentido. Me parece que tiene mucho más sentido modificar la Corte que cambiar el sistema electoral, que dicho sea de paso, con ese sistema se ganaron y se perdieron y se empataron elecciones. La verdad que no modifica mucho la situación, ni siquiera desde el plano económico, y sí desde esconder a algunos dirigentes ahí en eso lo que se llama boleta sábana. Volviendo al tema gremial y al tema inflacionario, desde la CGT están preocupados, decía al comienzo, porque ven que estas paritarias que se negocian hoy en promedio al 60%, con una o dos cláusulas de revisión, es un desgaste, y además un desgaste para el bolsillo, porque por más que uno aplique los aumentos más importantes en los primeros meses, evidentemente siempre se pierde ante la inflación, siempre se corre detrás de la inflación, detrás de la escalada de precios, que en la Argentina ya es día a día. Los elementos para que la inflación aumente en esta magnitud son muchos, pero al gobierno le cuesta poner un límite o un control a los formadores de precios. Y esto es lo que está planteando CGT por un lado. Más dureza o negociación y que dé resultados, que hasta ahora evidentemente no lo ha dado. Así que atentos a la posibilidad de algún acto o movilización de CGT, insisto, que no solo ponga una mirada hacia el empresariado y hacia los sectores más concentrados de poder, sino también con un cuestionamiento al gobierno y puntualmente a Martín Guzmán, que dicho sea de paso, Pablo Moyano lo ha castigado y dijo que para él no sabía si Guzmán era el más indicado, el ministro más indicado para enfrentar la inflación que hoy somete a la Argentina. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza.
Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, bueno, estamos con Luis Cáceres, el secretario general de la Unión Obrera Ladrillera. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, acá andamos. Con mucho trabajo, por suerte, ¿no? Sí, la verdad que, como siempre, trabajando mucho y bueno, pese a los momentos difíciles que vivimos, seguimos fortaleciendo nuestra organización, avanzando en políticas que beneficien al sector ladrillero y a las familias ladrilleras. Bien, bien. Bueno, estuviste en estos días en el encuentro que se hizo en Esmata. Recordemos, el presidente Alberto Fernández estuvo ahí. Se hizo una presentación, porque tenía que ver también con un aniversario de Esmata, pero con la participación de los gremios industriales de la Confederación, que ustedes son partícipes de ese encuentro. ¿Cómo lo viste al presidente y qué balance haces de esa reunión? La verdad que fue un muy buen acto, porque en realidad era para celebrar la generación de 70.000 puestos de trabajo en la industria. Un hecho realmente que refleja que hay una reactivación del sector industrial. Y este acto organizado entre la Confederación de Sindicatos Industriales y el gobierno, justamente el objetivo era eso, ¿no? Celebrar la creación de 70.000 puestos de trabajo registrados y por otro lado también reafirmar, como lo hizo nuestro presidente, que reafirmó que la industria, el eje central, digamos, de este proyecto nacional y popular. Así que realmente fue un muy buen acto. El presidente estaba contento porque, como lo viene planteando, el eje del proyecto que lleva adelante, que conduce, tiene que ver con el trabajo, con el desarrollo industrial, productivo, el desarrollo tecnológico, industrial. Así que realmente fue un momento de celebración en nuestros tiempos difíciles y de reafirmación de este camino que estamos compartiendo. ¿Cuánto es el componente que ves? Porque los números, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, los números macro, con el empleo, con el tema de inversiones, los números macro dan bien, pero el bolsillo de la gente no llega. Y no llega por efecto de la inflación. ¿Cuánto de responsabilidad hay en el gobierno y cuánto de responsabilidad hay en el empresariado para que esté este grado de inflación? Y después te amplío la pregunta, digo, ¿cuánto tiene de responsabilidad cada uno de estos actores y cuánto es el componente político de esa inflación? Nosotros creemos que, bueno, que lo que está en discusión en la Argentina es una puja distributiva. Sí. Entonces, y que la inflación, digamos, refleja esa puja distributiva. Y evidentemente que los grandes ganadores son los sectores concentrados, lo que vienen, digamos, beneficiándose con la inflación. Y son los verdaderos responsables de esta situación que estamos viviendo, pero también es cierto que no podemos dejar de lado la situación a nivel mundial, provocado por la pandemia y profundizado por la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que ha generado una inflación a nivel mundial. Sí, sí. Hay causas que son, digamos, a nivel internacional y causas que son propias de la Argentina de esta disputa. No es nuevo la inflación en la Argentina, hemos vivido momentos de inflación y son los mismos sectores de siempre. Y creemos que sí, que el gobierno, el Estado, es el que tiene que incidir para que esta situación no suceda. Pero para que eso suceda, tiene que tener poder. Y para poder intervenir. Si
un Estado, un gobierno dividido no tiene poder. Entonces, cuando uno se divide, lo aprovechan estos sectores concentrados para su beneficio. Entonces, yo creo o creemos que el problema principal que tenemos en la Argentina no es solamente lo económico, sino el político. Creemos que si nosotros resolvemos el problema político, vamos a tener la fortaleza y la fuerza para enfrentar a la inflación y que realmente no siga aumentando, porque sabemos que lo que se perjudican con la inflación son los sectores humildes, los sectores del trabajo, de la producción. Salto, me corro un poco del tema macro, de la política, me voy a lo que ustedes están haciendo a través del gremio. Han firmado un convenio, hay un acuerdo para potenciar al sector ladrillero en San Luis, ¿es así? En realidad es en San Juan. En San Juan. Nosotros hace pocos días estuve en la provincia de San Juan, me invitaron a la inauguración de una planta de aceites renovables, que, digamos, que es el descarte de lo que se usa en la minería, batería, todo eso. Y bueno, hay una empresa que empezó a renovar el aceite que se utiliza en la minería, y ese aceite reemplaza al gas y a la leña. O sea que nosotros, como vos sabés, que el ladrillo se cocina con leña. Claro. Entonces, en San Juan estamos ahí llevando adelante la construcción de un horno, ¿no?, que va a utilizar, digamos, el gas. Pero este aceite renovable va a reemplazar el gas. Y firmamos un convenio con esta empresa y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y estuvimos reunidos con UNIAC, quien nos planteó el compromiso de la provincia para el desarrollo del parque ladrillero. Y coincidió con que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que conduce Filmut, llevó, digamos, subsidio para una serie de proyectos productivos, y el gobernador incluyó dentro de ese, son en realidad 7 proyectos, y uno de esos 7 proyectos es, digamos, el parque ladrillero. Y el subsidio es por 100 millones de pesos. O sea que realmente estamos muy contentos, primero por la decisión del gobernador, Sergio Uñar, y segundo por también el compromiso del Ministerio de Ciencia y Técnica de fomentar el desarrollo productivo. Luis, decime, ¿esta empresa, la que llevó a cabo este proyecto, es una empresa nacional? Es una empresa nacional, y se van a instalar, o sea, ahora están armando una cámara, y bueno, el objetivo es instalarse en varias provincias. Esto tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Y así que realmente es una política que es estratégica y que también viene articulando con el gobierno nacional. Por supuesto que estas muy buenas noticias no van a aparecer en los medios de comunicación. No, porque no aparece, por eso te lo pregunto, sí, porque se da generalmente esto, esas noticias no aparecen. No aparece que hay inversiones en el campo eólico en el sur, que la minería está también con muchos proyectos, todas estas cosas no aparecen. Cuando se habla de generación, bueno, esto que dijeron ustedes, lo de la generación de empleo, tampoco se habla de la cantidad de empleo que se están creando. Oye, además, algo que remarcó el presidente en el acto ahí que tuvo con nosotros, fue que la Argentina realmente tiene muchas perspectivas. Sí. Igualmente digo, Luis, a ver, las perspectivas son, o los proyectos son muy importantes. Ahora hay que ponerse a trabajar, a ver qué queremos hacer con el litio, hay que ponerse a trabajar para ver qué hacemos con las vías navegables. Digamos, la Argentina está en un punto de inflexión donde tiene que tomar decisiones muy importantes. Tiene que tomar, yo creo que la Argentina y el gobierno nacional están tomando decisiones importantes, pero además de las decisiones, ¿no?, es necesario tener el poder
la fortaleza para llevar adelante estos proyectos. No, eso es entendible, es entendible. Vemos que enfrentamos a factores de poder. Sí, obviamente. Digamos, a factores de poder, ¿no? Y que esta lucha no es digamos, la situación que estamos viviendo no es nueva, hemos vivido seguro. En nuestra historia, y yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? Ayer hicimos un acto de recordación por el Cordobazo, ¿no? Que fue el 29 de mayo de 1969. Y uno ahí se pone a pensar que Perón, el máximo líder que tuvo nuestro pueblo, estuvo 18 años exiliado en otra Argentina, con plena ocupación, el peronismo proscripto. O sea que esta disputa que hoy se está dando en Argentina no es una disputa nueva, es una disputa, digamos, histórica entre dos proyectos de país. Pero lo fundamental para poder dar esa pelea, que tiene que ver con la construcción de una Argentina que realmente pueda incluir a todos los sectores agredidos por la política neoliberal, es la unidad. Y la unidad es el elemento fundamental. Y también, como decía vos, ¿no? Tenemos que discutir qué Argentina queremos. Claro. Tenemos una oportunidad, esperemos que la dirigencia, y me incluyo, estemos a la altura de las circunstancias. Bien. Luis, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo como siempre, acá tenés el espacio en Movilizados o en otros productos nuestros, así en otros medios, así que te mandamos un abrazo enorme. Un fuerte abrazo a todo el equipo y a la audiencia. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, bueno, estamos con Mariana Scayola, perdón, así se pronuncia. ¿Cómo andamos, Mariana? Titular de ADEMIS, de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo anda eso? Bien, peleándolas para variar. Siempre con conflictos con un gobierno en la ciudad, donde a veces dicen esto de apoyar a la educación, pero después cuando vemos en los papeles, en la realidad es muy diferente, ¿no? Efectivamente, 15 años ya prácticamente de pelea contra este gobierno, a nivel sindical, pero también en las escuelas, ¿no? Lo que produce también un desgaste, pero es llamativo cómo la docencia sigue plantándose, sigue defendiendo la escuela pública, sigue sosteniendo los reclamos, ¿no? En defensa de la escuela pública, por más presupuesto, por mejores salarios, a pesar de que los embates son fuertes, el gobierno no avanza todo lo que quisiera y eso tiene que ver con que es un gremio que da pelea. A propósito de esto, esta semana hicieron una medida de fuerza en una situación, a ver, explícamela, porque se acordó el tema salarial, la pauta salarial fue establecida, si mal no recuerdo, los básicos estarán en jornada completa, van a terminar casi a fin de año en 181.000 pesos aproximadamente, más o menos es por lo menos la cifra que tengo yo. Pero a su vez, ustedes con un reclamo muy fuerte en lo que tiene que ver con todo el tema edilicio y educativo, y además con un proyecto que está ahí en la legislatura, no sé cómo estará en estos momentos, de reforma del estatuto, ¿no? Sí, a nivel salarial tuvimos mesa la semana pasada, levantó un poco, o sea, en realidad nosotros habíamos firmado en febrero, ¿no? Y ya se sabía que esa pauta no iba a alcanzar. La de ahora tampoco alcanza porque también queda por debajo de la inflación. La cifra que vos tenés es del salario de un docente con la mayor antigüedad, ¿no? Nosotros lo que tomamos como parámetro es la cifra de un docente que recién se inicia o con 10 años de antigüedad, digamos,
en un cargo de jornada simple, y ese parámetro de salario sigue estando por debajo de la línea de pobreza. Y como vos bien decís, el problema de infraestructura, de la falta de vacantes, estos días el frío y las escuelas que todavía no tienen la calefacción adecuada para poder estar, ¿no?, con las bajas temperaturas. Hace una semana atrás se cayó prácticamente un techo, que es como una pared en una escuela, que por suerte no, era un día que no había clases. En un patio, ¿no? No pasan, efectivamente, en el patio donde hacen el recreo los chicos, donde hacen educación física. Sí, de una altura considerable. No fue que se cayó una parecita, un pedazo, no, se cayó toda una mampostería, una parte de ladrillo, sí lo vi. Sí, tremendo, o sea, un cromañón en potencia, pero hace 2 años en ese mismo barrio, otra escuela se había caído el techo sobre las mesas de un 7º grado, que como fue domingo tampoco fue una tragedia, pero esa es la situación en la que vivimos, digo, lo que sucedió hace 3 años en Moreno, con la caldera que explotó, acá podría suceder tranquilamente, de hecho hay antecedentes que, por suerte, ¿no? No había nadie, no estaba la maestra, no estaban los chicos, pero son cuestiones que venimos advirtiendo y que no son tomadas. La reforma pero del estatuto... tenés hoy un integrante de Juntos por el Cambio que hoy está actuando en la Ciudad de Buenos Aires, que vos hablabas de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que María Eugenia Vidal, que viene a hablar muy cerca de cuerpo de lo que pasa en la educación, tanto en la provincia como en la ciudad, no se refiere, pero habla de la gestión de Kicillof. Digo, algo que está pasando ahora en el distrito donde está, ¿no? Efectivamente, o sea, pareciera que de un lado y del otro de la General Paz hubiera situaciones muy distintas. La verdad es que en educación, en todo el país, o sea, lo que nos pasa en la ciudad pasa en todo el país, lo que pasa en provincia de Buenos Aires pasa en todo el país, incluso independientemente de quién esté en el gobierno, hace años que venimos de un deterioro muy importante. Lo que sí seguro es que en la ciudad hay un cerco mediático enorme, y esas cosas suceden, y lo que se ve para afuera, que son escuelas divinas, pintaditas y con muebles de colores, no es lo que sucede al interior de las escuelas, y cuesta un montón visibilizar la situación real, que no es distinta a la que hay en el resto del país, en un distrito donde la verdad que dinero hay, lo que pasa que se viene subejecutando, el presupuesto cada vez es más bajo en educación, esa es la realidad que vivimos, y una ministra que vende otra cosa, que es lo tremendo de todo esto, ¿no? Contame cuánto bajó el presupuesto en estos años de gestión desde Macri a Larreta. ¿En cuánto fue bajando el presupuesto educativo? Mira, yo ahora acá no tengo los números. No, pero más o menos. El análisis que tenemos nosotros es, de un año a otro, cada análisis del presupuesto va para abajo, pero además con un agravante. Sube los subsidios a la educación privada. O sea, así como baja el presupuesto a la educación pública, lo que reciben las cooperadoras, de la misma manera, todo lo que es educación subvencionada aumenta. Los subsidios, en algunos casos, en cifras escandalosas, escuelas que tienen 80, 90, hasta 100% de subsidio por parte del gobierno, mientras acá las cooperadoras hacen malabares para hacer algún arreglo en las escuelas. Y las vacantes, año a año, también crecen, ¿no? El pedido de vacantes, ¿no? A ver, nosotros teníamos un pedido de construcción de 35 escuelas hace 10 años atrás, y esas 35 escuelas no se construyeron, y hoy tendríamos que estar hablando de por lo menos 50 para cubrir la vacante. En un primer momento, el sector que peor estaba era el sector de educación inicial. Eso sigue siendo así, siguen siendo los que están en peores condiciones, pero hoy faltan vacantes en educación media, chicos que pasan 2, 3 meses sin poder arrancar las clases porque no se les garantiza una vacante, en primaria también. Y hay un tema, hay vacantes que no aparecen, o sea, estamos hablando de 30.000 vacantes, ¿no? Y aún así hay algunas que no aparecen como falta de vacantes porque el gobierno les otorga una vacante a
40 minutos, 1 hora de viaje, mientras que tienen un hermano en una punta de la ciudad y otro hermano en otra. Eso, digo, de esos hay casos un montón, familias que terminan con 2 o 3 hijos desperdigados por distintas escuelas porque no les pueden garantizar en el mismo barrio, y son justamente los barrios que más vacantes están necesitando, casi siempre es zona sur, la que está en peor situación. Y el gobierno que no construye escuelas, tiene una publicidad de construcción de escuela que es una mentira, digo, a lo sumo es una mudanza, o en algunos casos hablan de refacciones de escuela cuando arreglan un aula, y ahí ellos hablan como si estuvieran haciendo una obra de cero, digamos. Mariana, puntualmente en esto, con las medidas de fuerza que viene llevando a cabo Ademis, esta semana hicieron una, ¿qué es lo que están reclamando, más allá de este tema salarial? Haceme más o menos el menú de los 3 o 4 puntos importantes que le están planteando al gobierno porteño. Bueno, uno es el rechazo a la reforma del estatuto, que es una reforma laboral para los docentes, que trae más precarización, peores condiciones laborales para nosotros, la falta de vacante, los problemas de infraestructura, el salario, y otra de las cuestiones es que después de la marcha muy grande, hicimos el 12 de abril, hicimos un paro y una movilización muy grande contra la reforma del estatuto, y después de eso la ministra avanzó con la sanción de 2 compañeros que el año pasado rechazaron en plena pandemia la presencia de Caponi, un funcionario precarizador y muy repudiado en las escuelas, con denuncias, ¿no?, de los docentes fallecidos y demás. Así lo recibieron en su escuela 2 compañeros con fueros gremiales, y que la ministra pretende sancionar con 30 días sin poder ejercer, sin salario. Así que ese es otro de los puntos importantes de lo que fue el paro, ¿no? ¿Está prevista medidas de fuerza en estos próximos días? Ahora estamos en un proceso nuevamente de asambleas, ¿no? Discutir en las escuelas, volver a ver cuáles son las propuestas, y seguramente estaremos llevando adelante nuevas medidas. Mariana, te agradecemos muchísimo el contacto de Conmovilizados. Te mandamos un saludo enorme. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Ahí están los programas de Movilizados, información actualizada todos los días, y por supuesto los reportajes de La Primera Piedra. Particularmente me pueden seguir de lunes a viernes en los diferentes programas de Radio del Plata, M1030. Los domingos nos pueden escuchar. Estamos con Alejandra Malem de 10 a 12 haciendo Mañana de Domingo. Y también seguir las notas, mis notas en iProfesional. Muchas gracias otra vez por acompañarnos, y no se olviden de recomendarnos por cualquiera de las vías que ustedes vean, por las redes obviamente. Gracias, chao.